Listo, entonces vamos a iniciar con la bioquímica de esteroides ováricos y testículos. Estas son las diapositivas del proceso codificadas. Entonces, bueno, iniciamos hablando de en qué momento se inicia la síntesis de estas hormonas. Esta síntesis se va a iniciar una vez se dé pues, inicio también a la secreción pulsátil de NRH. Esta se va a dar en el hipotálamo y va a iniciar en la pubertad. Entonces, que se empieza a dar esa liberación pulsátil de GnRH es lo que nos va a activar el eje como tal. Entonces, esa GnRH llega a la hipófisis y la estimula a empezar a producir FSH, que es la folículo estimulante, y LH, que es la hormona leutinizante. Ambas van a ir a las gónadas, que van a ser esa glándula periférica donde ellas tienen acción para producirnos principalmente testosterona, estradiol y también pues la progesterona. Con respecto a esto, tenemos que la retroalimentación negativa sería que cuando tengamos altos los niveles de testosterona, estradiol y progesterona, se va a inhibir tanto la secreción de FSH y LH como la de GnRH. Claro que esto varía según la fase del ciclo en la que estemos, por ejemplo, en la mujer. Y otra cosa es que hay factores que pueden favorecer que se active de forma temprana el eje o que se retrase. Entonces, por ejemplo, un factor periférico que puede acelerar la activación del eje es, por ejemplo, la leptina, que es una hormona secretada, es una hormona endocrina secretada al momento de que tenemos saciedad o llenura. Entonces, si yo tengo un niño que come mucho, o sea, tiene esa sensación de llenura a repetición, libera mayor cantidad de leptina de lo normal y eso puede acelerar o que se inicie, se active el eje de una forma más temprana. Ahí podríamos hablar de que un niño con obesidad o con una mala alimentación puede tener una pubertad precoz. Mientras que por el contrario, si yo tengo un niño con algún trastorno alimenticio que no come, o sea, pasa hambre en su sistema, lo que vamos a tener aumentado es una hormona que es la grelina, que se secreta cuando hay hambre. Este tipo de pacientes, entonces, por sus niveles aumentados de grelina en sangre, van a tener que este proceso se va a retrasar. Entonces, un ejemplo, una paciente que pues tenga algún trastorno alimenticio, tenga 14 años y todavía no le ha llegado la menstruación, ¿listo? Entonces ahí tendríamos una pubertad tardía. Entonces, gracias a la pubertad es que iniciamos a tener la activación del eje, la liberación de testosterona, estradiol y progesterona, y que a medida que ellas se empiezan a liberar es que vemos los cambios puberales como tal, como el cambio en la distribución del vello, la aparición del vello, el crecimiento de las mamas, el crecimiento del genital masculino, etc. Entonces, eso con esta diapositiva. ¿Qué tipos de células van a producir estos esteroides o estas hormonas en las mujeres? Tenemos las células de la teca y de la granulosa ováricas, la corteza suprarrenal nos va a servir para dar intermediarios del metabolismo del cortisol que pueden utilizarse en el ovario para llegar a estos esteroides sexuales. Y también en células periféricas como los adipocitos, en el tejido adiposo, la piel o el cerebro, hay enzimas que pueden activar o inactivar estos esteroides sexuales. Entonces, por ejemplo, en el cerebro la testosterona se convierte en estradiol. De esta forma el estradiol también funciona a regular el eje. Entonces, si yo tengo el estradiol alto en el sistema nervioso central, se va a bloquear el eje, o sea que se inactiva la liberación de FSH y LH a nivel del hipotálamo, de la hipófisis, perdón, y en el hipotálamo se bloquea la GnRH. Otro ejemplo es que los estrógenos estimulan el crecimiento del tejido adiposo. Y en el hombre la testosterona se convierte en estrógeno gracias a las enzimas periféricas que hay en el tejido adiposo. Entonces, si yo tengo un chico que tiene mayor cantidad de tejido adiposo, eso se va a traducir en que él está produciendo más cantidad de estrógenos de lo normal y puede tener cambios secundarios como una ginecomastia, o sea, un aumento de las mamas por ese estradiol extra que está produciendo. Entonces, nos quedamos con eso. El órgano principal donde se producen en la mujer va a ser en los ovarios.
también puede recibir esos bloques de construcción o esos intermediarios por la corteza suprarrenal y esas hormonas pueden activarse o inactivarse en tejidos periféricos, como es el tejido adiposo, la piel y el cerebro. Ahora, ¿cómo inicia o cuál es el estímulo para que en el ovario se empiecen a producir los andrógenos y los estrógenos? Entonces, lo primero que debe de ocurrir es que recordemos que en los folículos en crecimiento, en el ovario, vamos a tener que hay células de la teca y células de la granulosa. Ellas van a tener receptores, la de la teca para la LH y la célula de la granulosa para la FSH. Entonces, lo primero es que en la célula de la teca, ese receptor para LH reconoce a la LH. ¿Qué pasa cuando la LH se une a ese receptor? Vamos a tener cambios intracelulares. ¿Cuál va a ser el cambio? El cambio es que al llegar la LH y ser reconocida por su receptor, aumenta el AMP cíclico intracelular. Eso a su vez permite el reclutamiento de un grupo de enzimas que son las proteinquinasas A. Estas proteinquinasas A, ¿qué van a hacer? Van a decir, oigan, necesitamos activar todas las enzimas que yo necesito para producir los esteroides sexuales. Entonces, proteinquinasa A induce, le dice al núcleo, óyeme, yo necesito que tú me empieces a transcribir estas enzimas porque las vamos a utilizar. Y esa va a ser la función de las proteinquinasas A. Entonces, cuando ya yo recluté a la proteinquinasa A, listo, por la acción de la LH que está llegando y se une al receptor, empezamos a modificar el colesterol. El colesterol va a ser ese precursor, ¿sí? Esa materia prima de la que vamos a empezar a construir los estrógenos y la progesterona. Entonces, bueno, a grosso modo o en resumen, en las células de la teca, el colesterol es convertido en androstenediona. Ya vamos a ver paso a paso cuáles son las enzimas encargadas. Luego, hasta aquí llegan las células de la teca y dicen, bueno, ya mi capacidad enzimática es llegar hasta androstenediona, ya yo no puedo seguir contribuyendo. Entonces, ¿qué hace la androstenediona? Dice, bueno, listo, no importa. Las células de la teca sí me pueden seguir modificando. Entonces, la androstenediona, por difusión, pasa hacia las células de la granulosa. En las células de la granulosa ocurre algo muy parecido, y es que tenemos el receptor de FSH, al que se va a unir la FSH. Cuando se une, activa lo mismo, un aumento del AMP cíclico a nivel del citosol, que recluta a las proteinquinasas A y las proteinquinasas A nos activen y digan, listo, vamos a buscar a las enzimas encargadas de modificar la androstenediona. Entonces, a grosso modo, la androstenediona puede ser convertida por la aromatasa en estrona y desde la estrona por la 17 beta hidroxideshidrogenasa tipo 1 podemos llegar a construir estradiol. Esto algo muy general, ahora lo vamos a ver paso a paso, como tal, cuáles son las enzimas que están involucradas, que son más. ¿Tienes alguna duda hasta ahí? No. Listo. Entonces, esto escrito es lo mismo que mencioné. Ahora, los andrógenos y su síntesis en el hombre, tenemos que en las células de Leydig se produce bastante testosterona y también aparece la dehidroepiandrosterona, que es un precursor de la testosterona y también funciona como un andrógeno fuerte en el hombre. En la corteza suprarrenal también se van a producir estos andrógenos, pero se produce más dehidroepiandrosterona que testosterona en la corteza suprarrenal. Entonces, bueno, eso de los órganos que están involucrados en los andrógenos en el hombre. Ahora, ¿cómo se da esa síntesis? Es súper parecido a lo que ya vimos en la mujer, y es que las células de Leydig también tienen su receptor para la LH. Entonces, la LH llega, ¿cierto? Y induce, al ser reconocida por su receptor, un aumento del AMP cíclico y la activación de las proteinquinasas A. Entonces, proteinquinasa A va al núcleo, induce que se sinteticen las enzimas necesarias para tomar el colesterol,
convertirlo en prednisolona y finalmente llegar hasta testosterona. De nuevo, ahorita vemos mejor cómo es el proceso. Entonces, eso en las células de Leydig. ¿Qué va a hacer la testosterona? La testosterona es secretada en sangre y además funciona para hacer el feedback negativo a nivel de la hipófisis y del hipotálamo. Por otro lado, la testosterona va a pasar hacia la célula de Sertoli, que recordemos que ella hace parte de la barrera hematotesticular. Entonces, esa célula de Sertoli recibe a la testosterona y aquí se inducen ciertos cambios a nivel del núcleo. Ahora, otra cosa importante es que los cambios a nivel del núcleo que haga la testosterona son mediados también por la presencia de FSH. FSH llega a la célula de Sertoli, reconocida por su receptor, y de nuevo aumenta el AMP cíclico. Ahora, no para reclutar pues nuevas enzimas como tal, sino para que la testosterona pueda inducir estos cambios a nivel del núcleo. ¿Cuáles son los cambios? Permite activar factores de crecimiento y la síntesis de la proteína de unión androgénica. ¿Qué permite esa proteína de unión androgénica? Que siempre haya un nivel constante de testosterona en el túbulo seminífero para así estimular y permitir la espermatogénesis. Ahora, esos factores de crecimiento también permiten el desarrollo germinal y favorecen pues que se pueda dar la espermatogénesis. Otra de las hormonas que se van a secretar a partir de Sertoli va a ser la inhibina, que la inhibina también va a permitir hacer un feedback negativo tanto en hipotálamo como hipófisis. Por último, la testosterona puede ser tomada por una enzima que es la aromatasa, que ahora la vamos a ver mejor también, que ya la mencionamos que está en el tejido adiposo y también en el cerebro, y ser convertida por estradiol y que ese estradiol sea secretado a la sangre. El estradiol pues va a tener ciertas funciones secundarias en el paciente masculino, pero pues va a estar en menor cantidad que en la mujer. Entonces, eso sería como la comparación de el inicio del proceso, tanto en la mujer como en el hombre. Entonces, listo. Otros esteroides sexuales que tenemos, por ejemplo, tenemos la estrona y el estriol, que estos estrógenos son estrógenos inactivos y se producen, pues sí, para al momento de inactivar al estradiol, que es el oficial, el que tiene actividad metabólica, se puede convertir o en estrona o en estriol. Entonces ellos no tienen ninguna actividad más que ser un metabolito de eliminación. O sea, el resto del estradiol se convierte en estrona y estriol. Mientras que de los andrógenos tenemos la androstenediona, la dehidroepiandrosterona, la testosterona, el androstenediol, que en la mujer pueden ser tomados para producir estrógenos y progesterona. En el hombre los que están más comunes son la testosterona y la dehidroepiandrosterona, que ya los hemos mencionado. Aquí tenemos lo de los estrógenos y los que podemos encontrar. Entonces, el estradiol es el estrógeno activo por excelencia. Se secreta por el folículo ovárico desde la pubertad en adelante. Y si vemos la secreción de estradiol en el ciclo ovárico, va a ser más o menos del día 6 al día 14 antes de la ovulación. Es lo que predomina en secreción allí por parte de ese folículo. En el embarazo se forma en la placenta, que lo vamos a ver más adelante. La estrona y el estriol van a ser el resultado de agregarle al estradiol grupos carbono o grupos hidroxilo. Y ambos van a ser liberados, por ejemplo, por la orina o por la bilis, o sea, el metabolismo hepático. Entonces, digamos que el estradiol se conoce como el E2, el E1 la estrona y E3 el estriol. Ya sabemos que estradiol es el activo y tanto estrona como estriol son estrógenos inactivos. Entonces, listo. Entonces, bueno, la liberación en la pubertad o ese inicio de la secreción pulsátil de GnRH, activación de todo el eje,
lo que nos permite es la producción de andrógenos y estrógenos que nos van a generar ciertos cambios, como lo es la maduración de los órganos genitales, el desarrollo de las características sexuales secundarias, la aceleración en la velocidad de crecimiento lineal, los cambios en el afecto, o sea, que empiezan las relaciones interpersonales, y la aparición de la menarquia en la paciente femenina. O bueno, pues en la mujer. Entonces, ahora sí, ¿cómo hacemos para sintetizar estos esteroides ováricos y testiculares? Lo principal es entender que el precursor o esa materia prima va a ser el colesterol. Entonces aquí tenemos nuestro colesterol que tiene 27 carbonos, 45 hidrógenos y pues el grupo OH que está ubicado en el carbono 3. Entonces, precursor inicial, el colesterol. Ese colesterol entonces, ¿de dónde lo adquirimos? Pues de la dieta, su mayor cantidad. Recordemos que lo primero era que llegara la LH. Si estábamos, bueno, vamos a iniciar el proceso pues como si estuviéramos en el ovario, o sea, el esquema de la mujer. LH entonces llega a las células de la teca, se reconoce por su receptor, aumenta el AMP cíclico a nivel del citoplasma y se activan las proteínquinasas A. Una de las cositas que activa la proteínquinasa A es esta proteína que se llama proteína reguladora esteroidógena aguda o STAR. ¿De qué se encarga ella? Hay un problemita y es que la primera enzima que va a modificar el colesterol está dentro de la mitocondria de la teca. Entonces, ¿cómo hacemos para meter el colesterol dentro de la mitocondria? De esto se va a encargar la proteína STAR o regulador agudo esteroidogénico. Entonces, es como si fuera el carrito o ese medio de transporte, es como si fuera un taxi. Entonces, STAR recoge al colesterol en el citoplasma, lo mete en la mitocondria y lo deja allí. Entonces, ese va a ser uno de los primeros pasos y o sea, que se lleva a cabo es gracias a la activación de las proteínquinasas A, que ya sabemos cómo se hizo. Entonces, aquí vemos que la proteínquinasa A dice en el núcleo, oigan, vamos a sacar el gen de STAR porque yo necesito que lo sinteticen. Entonces, STAR se transcribe, sale un ARN mensajero y se traduce para darnos la proteína como tal ya establecida. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los primeros pasos. Que el colesterol pueda ingresar a la mitocondria. Y ya sabemos que esto es gracias a la proteína STAR. Entonces aquí tenemos STAR otra vez, que permite transportar el colesterol a la mitocondria. Ahora sí, iniciamos con nuestro montón de enzimas. Entonces, vamos a ir paso a paso. Cualquier cosa que tú quieras que repita, la repetimos, no hay ningún problema. Y bueno, entonces iniciamos o nos ubicamos en las mitocondrias de la célula de la teca. Ya STAR nos hizo el favor de traer al colesterol. ¿Cuál es el primer cambio? El primer cambio va a ser por la enzima desmolasa. La desmolasa toma el colesterol y le corta esta cadena lateral que tenía aquí en el carbono pues 17. Entonces se corta ese pedacito y nos queda ese colesterol convertido ahora en prednisolona. ¿Qué va a pasar entonces con la prednisolona? La prednisolona sale de la mitocondria y se va otra vez para el citoplasma. Entonces, ella entra a la mitocondria o el colesterol entra a la mitocondria porque la desmolasa está allí, pero el resto de las enzimas ya están a nivel del citoplasma. Entonces, prednisolona, listo, sale de las mitocondrias y llega al citosol, al citoplasma. ¿Qué va a pasar? Aquí va a ser tomada por la enzima 17 alfa hidroxilasa, que es esta P450 o CYP17. Entonces se toma por esa enzima y la prednisolona se convierte en 17 alfa hidroxiprednisolona. Luego aparece otra enzima que es la 17 alfa liasa. La 17 alfa liasa toma a la 17 alfa hidroxiprednisolona
y la convierte en dehidroepiandrosterona. Hasta ahí todo bien. Sí, gracias. Listo. Entonces, la dehidroepiandrosterona se toma por otra enzima que se conoce como la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 3 no, ya dije 3. Entonces, dehidroepiandrosterona se toma por la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa y se convierte en la androstenediona. Entonces, hasta ahí llegamos a lo que está ocurriendo en las células de la teca, que era muy parecido al esquema inicial que estaba full resumido, que nada más tenía que pasábamos de colesterol hasta androstenediona. Entonces, ya conocimos todas las enzimas que están involucradas para poder llegar hasta androstenediona. Entonces, llegamos a androstenediona y ¿qué pasa? Las células de la teca dicen, mira, ya yo no te puedo seguir modificando. Ahora tú tienes que pasar hasta, pues, las células de la granulosa. Entonces, la androstenediona dice, listo, muchas gracias, muy amable, y pasa a las células de la granulosa por difusión. Entonces, aquí tenemos varias opciones o varias rutas que puede tomar esa androstenediona. Entonces, ¿por qué varias rutas? Porque hay muchas enzimas que lo pueden modificar para darnos diferentes esteroides sexuales. Entonces, la androstenediona puede ser tomada por una aromatasa. Si la agarra la aromatasa, nos da estrona, que es un estrógeno inactivo, ¿cierto? De los que ya hablamos. La androstenediona también puede ser modificada por la 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 3 y se convierte en testosterona. Ahora, esa testosterona, si estuviéramos en el hombre, el proceso llegaría hasta allí. Pero como estamos en la mujer, la testosterona es tomada ahora por la aromatasa y se convierte en estradiol, que sería ese estrógeno activo. Entonces, hasta ahí sería el proceso de cómo llegamos de colesterol hasta estradiol en la mujer. ¿Tienes alguna duda? En el caso del hombre, ¿podrías repetirme nuevamente la enzima que forma la testosterona? Sí. Esa es la 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 3. Ok, gracias. Ok. Y bueno, pues si estuviéramos en el hombre, el proceso de colesterol hasta testosterona solo estaría ocurriendo en las células de Leydig. Entonces, bueno. Aquí tenemos el mismo esquema y para recordar entonces cómo llegaríamos solo a progesterona, que producir progesterona es más sencillo, necesitamos menor cantidad de enzimas. Entonces, para llegar a progesterona, tenemos el colesterol que por la desmolasa se convierte en prednisolona y esa prednisolona modificada por la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa se convierte en progesterona. Entonces, el proceso es mucho más corto y solo utilizamos 2 enzimas. Si repasamos aquí el proceso de cómo llegamos a estradiol, teníamos que de prednisolona se convirtió a 17-hidroxiprednisolona gracias a la 17-alfa-hidroxi esteroide deshidrogenasa. Luego se tomó por la 17-20 liasa, dándonos a la dehidroepiandrosterona, que aquí va a actuar la enzima 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa para convertir en androstenediona. Salimos de las células de la teca y entramos a las células de la granulosa. En las células de la granulosa, la androstenediona puede ser tomada por la aromatasa y convertirse en estrona. También puede ser tomada por la 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 3 y volverse testosterona. Y de testosterona pasar a estradiol por medio de la aromatasa. Aquí aparecen otras 2
otros dos cambios que no mencionamos en el gráfico anterior, y es que la testosterona por otra enzima, que es la 5-alfa reductasa, puede volverse dehidrotestosterona. Esto pasa más que todo en el hombre, o sea que la testosterona por la 5-alfa reductasa pueda volverse el DHT. Esta dihidrotestosterona, pues, es otro tipo de andrógeno, tiene otras funciones como, pues, en el vello y en el acné, y también es útil para que se pueda dar el desarrollo de la próstata. El estradiol también se usa en la próstata en el hombre. Ok, y para añadir también esa estrona, ¿cierto? Estrógeno que está inactivo, puede ser tomado por la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 y volverse estradiol. Entonces, aquí tenemos varias enzimas muy parecidas. Entonces, por ejemplo, de la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, hay tipo 3, tipo 5, tipo 1 y tipo 2. Entonces, como si fueran primas entre ellas, que tienen el mismo nombre, pero cumplen con funciones diferentes o nos hacen transformaciones diferentes. Y bueno, aquí tenemos eso de que son varias isoenzimas que como si fueran una misma familia entre ellas. Voy a detener la grabación.